Mateo capítulo 26, leemos nuestro texto clave, el texto que estamos estudiando. Dice así el versículo 54. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Ese fue nuestro texto clave en todo este pasaje y lo va a hacer hasta el final del capítulo 26 y nos lleva a meditar en esa pregunta que hace Cristo cuando Él viene a ser apresado y Pedro saca la espada, le corta la oreja a Malco, ¿no? Y está pasando toda esta situación. Entonces Cristo le dice: yo podría pedir a mi Padre un ejército para que me libre en este tiempo, pero si yo hiciera eso, ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? ¿Cómo se cumpliría lo determinado por Dios que es necesario que ocurra? Entonces, con esa pregunta en mente y pensando en que nada puede tener la mano ni la voluntad de Dios, es como debemos observar todo este pasaje y a la luz de esta verdad comprender todas las situaciones y distintas circunstancias que se han ido presentando en el final del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, en su humanidad, descendiendo paso a paso hacia las partes más bajas de la tierra, a dar su vida y sufrir esa profunda humillación en su humanidad para redimir al pueblo, como había pactado con el Padre desde la eternidad. Muchas gracias por el agua. Entonces, teniendo esto en mente, nosotros estuvimos viendo este pasaje completo, el 47 al 56, terminamos el jueves pasado, pero hay una parte del versículo 56 que no mencionamos, y hoy nos vamos a abocar a la segunda parte del versículo 56. Dice así, dice: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Vamos a orar al Señor para seguir viendo la belleza de las palabras de Cristo, para ver que sus palabras son seguras. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a no confiar en nosotros mismos. Nuestro buen Dios y Señor, te damos muchas gracias por tu amor, tu misericordia, por tu cuidado. Gracias sobre todas las cosas por la obra de Cristo, que ha hecho posible lo que era imposible para nosotros. No había forma en que pudiéramos llegar a ti por nuestros medios. No había obra que fuera suficiente para justificarnos ante ti, ni riqueza, ni nada que pudiéramos tener o lograr. Por eso, Padre, era imposible para nosotros y Cristo lo hizo posible por medio de su obra redentora, por medio de cumplir con todas las demandas de tu ley, por medio de pagar el precio de nuestros pecados, por medio de morir bajo tu ira, porque la paga del pecado es muerte, y resucitar para justificarnos, y sentarse a tu diestra para gobernar todas tus cosas según tu voluntad, salvando a los tuyos y cuidándolos hasta que Él vuelva a buscarnos en relación con el pecado. Gracias, Señor, por esa obra maravillosa en la que podemos descansar, que nos abrió el camino para hablarte, para llamarte papá y para rogarte que nos ayudes en este tiempo. Pedimos, Señor, conforme a tu voluntad, queremos conocerte, queremos crecer en tu gracia y conocimiento, queremos crecer para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Necesitamos, Señor, ver tu gloria para ser transformados de gloria en gloria, y eso es lo que queremos rogar. Edifiques a tu iglesia, Padre. Solamente tú puedes dar el crecimiento, solamente tú puedes hacer la obra por medio de tu palabra, de tu espíritu. Eres el único que puede llevar la palabra al corazón y ponerla por obra, Señor. Te ruego que nos ayudes en este tiempo, en nuestra debilidad, para que podamos ser conformados a la imagen de Cristo, que podamos ver nuestro pecado, que podamos en tu benignidad ser guiados al arrepentimiento y gozarnos en tu obra y darte la gloria. Padre, te ruego también por aquellos que están aquí que no te conocen, que una y otra vez han menospreciado a Cristo y su salvación, su obra,
contemplarte por toda la eternidad. Ruego, Señor, tu ayuda para poder compartir el texto fielmente, para poder meditar en la obra de Cristo, en la parte que nos toca a nosotros. Y, Señor, que nos ayudes a confiar plenamente en ti, en tu palabra, y no en nosotros mismos. Y que así, Señor, podamos ser luz en medio de este mundo que está tinieblas. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendice a tu iglesia, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí, perdón? No veo ahí. Está todo el tiempo, si no esquivando el... Perdón, hermano. Muy bien. ¿Qué puedo decir en este pasaje? A mí me brota simplemente una frase: si Dios lo dice. ¿No? Por ahí podría preguntar algo o lo que fuera y yo diría: si Dios lo dice. Y creo que si Dios lo dice, no deja lugar a otra cosa más que si Dios lo dice, así es. Pero no entiendo esto. Mira, si Dios lo dice, así es. Si está así escrito, así va a pasar. Si así es lo que Él anunció, así va a ocurrir. Si Él dijo que es imposible que no vengan los tropiezos van a venir. Si Él dijo que tenemos que padecer, vamos a padecer. Si Él dijo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, vamos a ser atribulados. Pero también si Él dijo que al final de los tiempos, cuando Él venga, nos va a buscar a nosotros y vamos a estar así para siempre con Él, y Él dijo vamos a tener un cuerpo transformado, glorificado, para estar así con el Señor para siempre, así va a ser. Si Él dijo que ese tiempo vamos a dejar de ser atribulados para ser consolados y reposar eternamente, así va a ser. Si Él dijo que fue a prepararnos una morada para que estemos con Él por toda la eternidad, así va a ser. Si Dios lo dice, no cabe ninguna duda que va a ser así. Todo lo que Él ha dicho ya se tenía que cumplir, ya se cumplió. Y todo lo que dijo que va a hacer aún, también se va a cumplir. Y todo lo que dijo que va a pasar. Inexorablemente va a pasar. Cada una de las cosas que la palabra nos dice que nosotros tenemos que atravesar en este mundo, van a ocurrir. O sea, no cabe ninguna duda, porque Dios lo dijo así, lo estableció así, lo determinó así, y no hay forma de escaparse. Así va a ser. Pero Él también dijo, si padecemos con Él, reinaremos con Él. Es cierto, la Biblia está llena de promesas, y las promesas que nos dan esperanza. Nosotros tenemos la esperanza de verle cara a cara. Él dijo que va a ser así, y así va a ser. Y por esa promesa, por esa esperanza que tenemos de verle cara a cara, nos purificamos cada día así como Él es puro, porque sabemos que así va a ser. La Biblia está llena de certeza, mis hermanos, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero nosotros tenemos la convicción de que eso viene en camino. Tenemos la convicción, porque eso es la fe que Dios nos ha dado como un don, como un regalo. El hecho de poder creerle, de poder saber que Él existe, que Él es real, que Él es Dios, que Él es soberano, que Él está en control de todo. Y por eso nos llama a vivir por medio de esa fe, y no ya bajo el engaño de nuestros ojos y de nuestros sentidos, que nos llevan a movernos por las cosas de este mundo, sino movernos por las cosas eternas, confiando plenamente en nuestro Señor, sabiendo, como dijo Pablo cuando el Señor vino a hablarle de la tormenta, que será así como se nos ha dicho. Sin ninguna duda, Dios va a cumplir su palabra, porque Él es fiel. ¿Y saben qué pasaría si un día no se cumpliera la palabra de Dios? Bueno, para nosotros sería decepcionante, pero Él dejaría de ser Dios. Y eso es algo que no va a pasar, mis hermanos. Eso es algo que no va a pasar. Él ha sido, es y será Dios. Jesucristo es el mismo hoy y ayer y por los siglos. Y eso no va a cambiar, porque nuestro Dios es un Dios inmutable. Por eso no hay nada más seguro para nosotros, y no hay nada en que podamos confiar más que en su palabra, que en lo que Él ha dicho, que en sus promesas. Podemos tener desde hoy mismo y desde que conocimos al Señor la plena certeza de que todo va a ser así como se nos dijo. Y esa certeza tiene que alejar de nosotros los temores, las dudas, las ansiedades. Tiene que alejar de nosotros la forma de vivir terrenal, buscando agradar a los hombres, buscando agradarnos a nosotros mismos.
y solamente buscar agradar a aquel que vivió, murió y resucitó por nosotros para que conozcamos al verdadero Dios y la vida eterna, y que le demos nuestras vidas así como Él puso su vida por nosotros, y le demos la gloria para que todos sepan quién es nuestro Dios, con el cual vamos a vivir por toda la eternidad. Ese es nuestro Dios. Y gracias a Dios porque Él ha querido revelarse por su palabra. Y hermanos, esto es lo que encontramos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que encontramos en todo su ministerio terrenal, en todas las cosas que hemos ido viendo. Una plena confianza y certeza siempre en Dios, en su voluntad. Así llegó hasta este lugar y hemos ido viendo paso a paso cada una de las angustias, tristezas, todo lo que fue pasando en nuestro Señor. Pero en todas Él siguió adelante buscando darle la gloria al Padre, fortaleciéndose en el Señor, fortaleciéndose en su voluntad. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Llegó al huerto de Getsemaní en una angustia y tristeza hasta la muerte, pero se fortaleció una vez más alimentándose de la voluntad de Dios. Dios, como cuida a todos sus hijos, envió un ángel para fortalecerle y lo fortaleció en su gracia para que siga adelante y haga lo que tenía que hacer. Y eso es lo que somos testigos todos nosotros, hermanos, por la fe en la obra de Cristo, a quien amamos sin haberle visto, pero le amamos porque sabemos que el día de su manifestación nosotros le veremos cara a cara y no nos alejaremos de Él avergonzados, porque Él ya llevó nuestra vergüenza en la cruz del Calvario. Ese pensamiento, mis hermanos, estas verdades tienen que gobernar nuestra mente, nuestro corazón. Tienen que gobernar nuestro pensamiento al ir a las Escrituras, al ver la vida de Jesús, al ver las circunstancias, al ver todas las cosas que pasan. Tienen que ser gobernados por estas verdades. Y así vamos a poder ver las cosas como Dios las ve, y no a través de nuestros ojos empañados, pintados de distintos colores, con problemas de vista. Somos miopes. Espiritualmente hablando, somos miopes. Todavía vemos a los hombres como árboles. Apuesta. Por eso no tenemos que ver con nuestros ojos, tenemos que ver con los ojos del Señor. Tenemos que ver con los ojos de su palabra, porque ella es la que alumbra nuestro camino. Es la antorcha que alumbra el lugar oscuro y la que nos guía en el camino hasta que lleguemos a verle a Él una vez más, hermanos, cara a cara. Por eso cuando vemos esta noche que se relata aquí y que hemos visto una y otra vez a lo largo de este último tiempo, vemos que sigue avanzando el tiempo y, como siempre dijimos, es una noche muy especial, la última noche aquí de Jesús con sus discípulos antes de ir a la cruz, antes del padecimiento. Y sabemos que esta es una noche donde los accidentes y las casualidades no tienen lugar. Acá no encontramos un solo accidente, ni una sola casualidad. No es que Pedro accidentalmente le cortó la oreja a Malcolm, no, esto era así, y así tenía que pasar. No hubo un accidente, no fue una casualidad que hubiera dos espadas, no fue una casualidad. Es una noche donde no hay lugar para las sorpresas ni para los imprevistos. Jesús sabía cuando Él salió de orar y le dijo a sus discípulos: vamos, ven, se acerca el que me entrega. Ya está, ya no ores, hay que seguir adelante. Es una noche donde cada paso, cada situación, cada circunstancia responde al diseño eterno de Dios y nada más que a Él. Esta verdad, mis hermanos, debe traer paz a nuestro corazón, tiene que traer consuelo, tiene que traer descanso, con la seguridad de que todo, hermanos, todo a nuestro alrededor ha sido ordenado por su infinita e inescrutable riqueza de la sabiduría que Él tiene, la sabiduría de nuestro Dios Todopoderoso. Ahí es donde nosotros tenemos que encontrar paz, consuelo, seguridad, descanso, en su sabiduría, no en la nuestra. En que Él sabe cómo hizo las cosas y las hizo de una forma perfecta. Esta verdad debe sostener nuestro corazón afirmado en la gracia. Nuestro corazón tiene que estar afirmado en la gracia de Dios, aunque muchas veces lo que ocurre a nuestro alrededor y en nuestras vidas es diferente o es contrario a lo que nosotros planeamos, a lo que nosotros deseamos
o a lo que nosotros esperamos? ¿Cuántas veces nos frustramos porque vemos que las cosas no salen como nosotros esperábamos? Que no salen como las planeamos. A veces somos muy exactos para todo, ¿verdad? Decimos, bueno, tal día voy a tener esto, tal día voy a tener lo otro, y parece que estamos en control de todo, y nos organizamos y decimos, bueno, esto va a ocurrir todo así. Y que yo sepa desde chiquitito que me frustro con esas cosas, ¿no? El día que salen justo decimos, ay, no puedo creer, salió. Pero la mayoría de las veces nos frustramos porque hay cambios de horas, de minutos, de días, hay cambios inesperados, hay circunstancias. Porque no somos nosotros los que estamos en control de todas las cosas, es Él. Y gracias a Cristo que hizo posible que nosotros lo veamos a Él y que sepamos esta verdad. ¿Por qué? Porque aunque nosotros planeemos las cosas de la mejor manera posible, somos imperfectos. Nuestro pecado sigue estando en nosotros. Y nunca vamos a hacer las cosas como Dios las hace. Por eso no hay nada mejor para nosotros que la voluntad de Dios. No hay nada más seguro. Y cuando pasan cosas que no entendemos, lo que sí entendemos es que su voluntad se está llevando a cabo. Y ese debe ser nuestro propósito. Ese debe ser nuestro descanso. Sí sabemos que aunque las cosas no pasan como nosotros queríamos, Él nos está cuidando. Él es nuestro Padre y Él está formando a Cristo en nosotros, porque es el propósito para el cual nos ha llamado. Entonces podemos descansar. Podemos encontrar consuelo. Y en lugar de quejarnos de la situación, de atemorizarnos, de hacer puchero, berrinche, ¿no? De gritar, de abandonar, de tirar todo por la borda, en lugar de hacer esas cosas, podemos mirar al cielo y decir, gracias Señor que estás en control, dame la sabiduría para saber qué hacer en este momento y cómo darte la gloria. Esa debería ser siempre, siempre nuestra salida en la tentación y en el momento de angustia. Siempre debería ser esa nuestra salida, nuestra forma de pensar. Sé que las cosas a nuestro alrededor no están tal vez como nosotros quisiéramos, la maldad prevaleciente a nuestro alrededor, en todos los estratos de la vida. Uno piensa en los gobernantes, hay gobiernos impíos, hay leyes impías, y uno ve cómo va todo en crecimiento más y más en contra de Dios, de su palabra, de su ley, de su santidad. Y eso es lo que prevalece a nuestro alrededor. Bueno, no hay ninguna novedad. Ha sido así desde Edén y va a ser cada vez peor hasta que el Señor Jesucristo venga. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Seremos un puñado? ¿Serán un puñado si es que nosotros nos fuimos antes? Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. La maldad prevalece a nuestro alrededor y eso es algo que nos aflige. La inconstancia de aquellos que profesan conocer a Dios. Y lo vimos en el texto. Judas estuvo 3 años y medio profesando conocer a Dios, profesando ser uno de ellos, pero no lo era. Y la inconsistencia de sus declaraciones y de su vida también aflige, también da tristeza, como puede pasar en medio nuestro. Con aquellos que vemos que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Siendo reprobados en contra de toda buena obra. También nos rodea la prosperidad de los impíos, cuando esas cosas se meten en nuestra mente y decimos, ¿cómo puede ser esta persona que vive totalmente en contra de Dios y le va bien? Bueno, miren, voy a resumir las palabras del salmista, las palabras de Job y de tantos otros pasajes. Lo voy a resumir de esta manera. Cuando usted ve que el impío le va bien, sepa que si Dios en su misericordia no lo salva, este bienestar terrenal y temporal es lo único que va a tener por toda la eternidad. Sin Cristo, ¿de qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Es lo único que va a tener. Y nosotros hoy podemos saber esta verdad por la obra de Cristo. Y a veces nos rodean porque los enemigos están en nuestra propia casa, como nos anunció nuestro Señor Jesús. Y así va a ser porque Él lo dijo. A veces las angustias y las debilidades en la misma iglesia también nos afligen y nos oprimen, y son cosas que no esperábamos. Son cosas que no deseábamos, son cosas que no planeábamos, quisiéramos que las cosas fueran diferentes, pero las cosas son como son. Y también el Señor anunció que esto iba a ser así. Las aflicciones, que todas estas cosas que mencioné y más,
y más, porque hay muchas más. Todas esas aflicciones que estas cosas causan en nuestra vida, mis hermanos, deben ser ahogadas en el mar de la sabiduría infinita del Dios perfecto, que con su mano de gracia, compasión y misericordia las ordenó todas de forma que desemboquen en las tranquilas costas de la gloria de Dios. Todo lo que Él hizo va a desembocar en un solo lugar, la gloria de su nombre. Y en esas costas, cuando lleguemos ahí, lo único que va a haber va a ser gozo, paz y tranquilidad, y la gloria del único que merece y que es digno de tomar la honra, la gloria y la alabanza y el poder por toda la eternidad. Hacia ahí va todo, hacia ahí vamos todos. Por eso, mis hermanos, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Bueno, cuando habla de doctrinas en plural, es porque no está hablando de la doctrina del Señor, no está hablando de la ciencia del Señor, sino es la de los hombres, que tratan de seducir a los inconstantes, que tratan de seducir a aquellos que no han crecido ni se han afirmado, y vienen con estratagema de hombres que usan con astucia las artimañas del error para tratar de sacudir a aquellos que no están firmes. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ello. Usted necesita comida, no chicle. El chicle entretiene. Parece que hasta que hace ejercicio mandibular, pero no alimenta. Usted necesita comida. Y el único alimento verdadero para nuestra alma está en la gracia de Dios, manifestada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo le decía a Timoteo: tú pues, hijo mío, fuérzate, o sea, fortalécete, toma fuerza en la gracia que es en Cristo Jesús. Tienes que fortalecerte, tienes que esforzarte en la gracia que es en Cristo Jesús. Es de la gracia que Dios manifestó en Cristo Jesús, de donde tú tienes que tomar fuerza, de donde tienes que fortalecer para todo lo que tienes que hacer en esta vida, para la gloria de Dios. Y es en el mismo libro que le va a decir: porque todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y uno dice: bueno, nos toca esta parte. No estamos viendo a Cristo. Él fue el primero en todo, mis hermanos. Él no nos llama a hacer algo que Él no haya pasado primero. Él vivió piadosamente. Él hizo todas las cosas como Dios mandaba. Y fue perseguido, fue juzgado injustamente, fue maltratado, fue burlado, fue escarnecido, fue azotado, etcétera, etcétera, etcétera. Crucificado y muerto también. Por eso nosotros debemos tomar fuerza de esa obra de Cristo y ver no solamente una parte de la obra, sino ver el fin glorioso de esa obra. Y ahí encontrar el consuelo, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Está hablando de Cristo. La gracia de Dios se manifestó en la obra de Cristo para salvación a todos los hombres, y esa gracia que se manifestó, dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad de los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia que se manifiesta en la obra de Cristo nos enseña a que voluntariamente nosotros pongamos el pecado a un lado de nuestra vida, a renunciar a esas cosas, voluntariamente. Porque vemos lo que Cristo tuvo que padecer, vemos lo que Cristo tuvo que sufrir para pagar por esas cosas. Entonces, esa gracia nos enseña que el que quiera vivir como a Dios le agrada, va a padecer. Y por ese padecimiento de Cristo nos enseña a nosotros que esas cosas no son agradables a Dios y nos lleva voluntariamente a ponerlas aparte, a dejarlas de lado, para vivir en este siglo, en el tiempo presente que nos resta en la carne, sobria, justa y piadosamente, o sea, alineados con la voluntad de Dios. Y en esa gracia nosotros tenemos que fortalecernos. Cristo es la manifestación gloriosa de la gracia de Dios. Su vida, carácter, obra y justicia deben ser la estrella que guía nuestro horizonte, sabiendo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Palabras de Cristo en el Sermón del Monte, Mateo 5:18. Cristo debe ser nuestra fuerza y sostén en todo tiempo de angustia y tentación. Nosotros tenemos que ver estos
pasajes y ver que lo que Cristo está pasando tuvo un fin glorioso. Él está sentado a la diestra del Padre en la majestad de las alturas. Él completó la obra que el Padre le había mandado hacer, hizo la voluntad de Dios y le costó la vida, mis hermanos. Pero hoy está sentado en gloria, reinando. Y es la misma promesa que nos hizo a nosotros. Y cuando nosotros vemos la gracia de Dios en la vida de Cristo y lo vemos a Él como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, cuando nosotros lo vemos a Él, cobramos fuerza sabiendo que aunque nos toque padecer en este poco de tiempo por hacer la voluntad de Dios, reinaremos en gloria junto con Él. Esa debe ser nuestra esperanza y debe ser lo que nos trae el consuelo y la paz. Esa es a quien debemos mirar cuando corremos el riesgo de que la soberbia se enseñoree de nosotros, como decía el salmista, que la soberbia no se enseñoree de mí. Ver a Cristo y pensar que su obediencia a la palabra y sumisión a la voluntad de Dios fue siempre, aun cuando las cosas parecen adversas y amargas. Y eso, hermanos, debe fortalecer nuestra fe y llevarnos a vivir nosotros también, menospreciando lo oprobio y por el gozo eterno puesto delante nuestro, tomar nuestra cruz cada día e ir en pos de Él, para que Dios sea glorificado. Así nos llamó el Señor. Si queremos ser sus discípulos, debemos tomar nuestra cruz cada día y seguir. Y la cruz, ese instrumento de muerte, nunca viene sin padecimiento. Cargar una cruz o tiene el gozo eterno, o entonces la pesadez de las angustias terrenales te van a aplastar contra el piso de forma que no lo podrás levantar. Es por el gozo puesto delante de Él que Él fue a la cruz. Y Dios nos hizo lo mismo con nosotros, puso el gozo delante nuestro, puso el gozo de la gloria venidera, que no son comparables con los padecimientos presentes. Puso el gozo de la resurrección y de la glorificación delante de nosotros. Puso el gozo certificándolo con su palabra, diciendo: no hay nada creado, como se leía hoy, que los pueda separar de mi amor, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice el Señor. No hay nada que nos pueda separar de Él. Nadie nos puede arrebatar de las manos de Cristo y del Padre. Nadie. Hermanos, nada cambiará ni nadie frustrará los designios de Dios. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Cuando las cosas van bien, disfrútalo. Cuando las cosas no van tan bien, entonces considera, porque Dios ha hecho tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de Él. Tanto en el bien como en la adversidad, la razón es Dios y su gloria. Entonces nos da el bien para que lo gocemos, porque es nuestro Padre amante y nos ha colmado de bendiciones en Cristo. De hecho, nos ha dado toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No falta ninguno, no hay nada más que agregar. Al que no escatimó a su propio Hijo, también con Él nos va a dar todas las cosas, como también se mencionaba hoy. Entonces no hay nada más que agregar. Él es mi Padre, Él me está cuidando, Él sabe y conoce todas mis necesidades antes de que salgan de mi boca. A Él le ha placido darnos el reino. Él es el que está a nuestro cuidado. No hace falta nada más. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso es lo que debe pasar cuando vienen las partes buenas y gozosas. Y también cuando viene el tiempo de adversidad. En el tiempo de adversidad uno debe considerar y decir: Dios preparó esto desde la eternidad para su gloria, con el propósito de formar a Cristo en mí. Oh Señor, ¿qué es lo que necesito aprender? Dame sabiduría, muéstrame mis errores ocultos, dame la gracia y tu benignidad, guíame al arrepentimiento, para que el pecado salga y Cristo sea formado en mí, para que el pecado deje de cubrir el carácter de Cristo. Forma a Cristo en mí, Señor, dame sabiduría para ver las cosas como tú las ves, porque así me lo dices en tu palabra, y así es como descansamos, para que el hombre, a fin de que el hombre nada halle después de él, dice que no hay nada más seguro, mis hermanos, no hay nada más
seguro e inconmovible que la palabra de Dios. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, decía el profeta Isaías. No hay nada más seguro que eso. Por eso cuando Dios habla, mis hermanos, no es tiempo ni de discutir, ni de argumentar, es tiempo de temblar. Cuando Dios habla, mis hermanos, no es tiempo ni de discutir, ni de argumentar, es tiempo de temblar ante su palabra. Mi carne, dice el salmista 119, 120, mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios tengo miedo. Esa palabra de estremecido habla de temblar. Mi carne se estremeció, tembló por temor de ti y de tus juicios. Y recuerden que en ese salmo que habla de la palabra, está hablando de la Escritura, está hablando de su palabra, de tus juicios. Tuve miedo, tiemblo delante tuyo, delante de tu justicia. Cuando el Señor habla, no tenemos que discutir, no tenemos que argumentar. No, hermanos, es tiempo de reconocer el pecado. El Salmo 4 dice: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Temblad y no pequéis. Mediten en la obra de Dios, mediten en su palabra, mediten en su voluntad. Ofrezcan sacrificios de justicia. Preséntense como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que comprueba la buena voluntad de Dios agradable y perfecta y la pone por obra, o sea, un sacrificio de justicia. Y confiad en Jehová, confíen en Él, confíen en su palabra, confíen en sus promesas, confíen en todo lo que ha dicho. Por eso cuando Él habla, no vamos a discutir, no vamos a argumentar, es tiempo de considerar al Señor. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, es decir, todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Me quieren hacer una casa para que yo habite? Yo habito con el quebrantado de espíritu y humilde de corazón. Yo miro y pongo mis ojos sobre los justos de la tierra. Yo miro y hago resplandecer mi gloria sobre mi pueblo, sobre mis hijos. Yo estoy con ellos todos los días hasta el fin del mundo. No los abandono. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Eso pasa con el pueblo de Dios, con los verdaderos hijos de Dios. Escuchan la palabra y tiemblan. Tarde o temprano tiemblan. A veces, en la propia rebelión de nuestro corazón, nos enorgullecemos, nos enojamos, nos separamos del Señor. Hacemos oídos sordos a su palabra, pero si somos hijos, su disciplina no va a tardar para hacernos volver del error de nuestro camino y para hacernos partícipes de su santidad. Y entonces, quitando el pecado de en medio, volveremos a escuchar. Y ahora cuando vemos que lo que el Señor había dicho era verdad, temblaremos una vez más ante su palabra. ¿A quién mira Dios? ¿Sobre quién pone su rostro? Sobre el que tiembla su palabra. Y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo, dice 1 Corintios 10, 11 y 12, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No confíe en sí mismo. No confíe en su propia prudencia, no confíe en su propia fuerza. No confíe en que usted podrá resistir cuando Dios le dijo: vuélvete de la batalla. No confíe que usted va a poder seguir adelante solo. No confíe que a usted no lo van a arrastrar. No confíe, no tiente a Dios en el desierto, cuando está pasando un tiempo de angustia espiritual, cuando sabe que han dejado a Dios, cuando sabe que han dejado su palabra. No confíe en sí mismo, porque el que piensa estar firme, mire que no cae. El que se enorgullece y piensa que a él no le va a pasar, cuidado, porque antes de la caída viene la altivez del corazón. Cuidado, no pienses que te vas a mantener firme a pesar de todo. Confía en el Señor, descansa en Él
Y Él hará. En Él es en quien tienes que confiar, en su palabra. Ante Él es ante quien debes temblar, no ante los hombres, no ante lo que pueda hacer fulano, mengano, sultano, no ante nadie más que a Dios y su palabra. Solamente delante de Él. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si Dios dice algo, se cumple con eterna e inconmovible seguridad, mis hermanos. Lo que Dios dice, se cumple. Jesús le dijo a la multitud en el versículo 55, en aquella hora dijo Jesús a la gente que habían venido contra Él a atraparlo, dice, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Y vimos que Jesús le dijo a la multitud esto para mostrarles, no me atraparon porque no era la hora, no era el designio de Dios. Por eso todo este tiempo, aunque me vieron cara a cara, aunque estuvieron conmigo, no me atraparon. No era el tiempo determinado por Dios. Pero la hora había llegado. Ahora las cosas eran distintas. Y si me permiten, ni siquiera lo estaban atrapando. Él se estaba entregando voluntariamente. Como ya hemos visto. Él no estaba yendo obligado. No es que lo iban a forzar. No es que lo iban a doblegar en ese lugar porque eran muchos. No, él habló y los demás se cayeron. En medio de todo ese tumulto, tuvo tiempo para sanarle la oreja a Malco y para reprender a Pedro. Siempre con amor, siempre con dulzura, siempre con sabiduría. Siempre. Tuvo tiempo para todo, porque él estaba totalmente tranquilo, confiando en el Señor, descansando en Él, y sabía, porque había sido fortalecido en Getsemaní, porque él conocía la voluntad del Padre, sabía que lo que venía era lo que Dios había determinado y lo que era necesario que pase. ¿Cómo pues entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Y cuando habla la multitud le dice, ustedes no me prendieron porque no era la hora. Pero, siempre me pero, ¿no? Versículo 56, mas todo esto sucede, pero todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Pero no me atraparon, no me prendieron hasta ahora, pero ahora sí. Porque este es el tiempo que anunciaron los profetas. Esto es lo que está escrito en las escrituras. Esto es lo que Dios dijo que iba a pasar. Por eso ahora las cosas son diferentes. Por eso ahora ustedes vienen y yo no voy a luchar. Porque nosotros no llevamos adelante el Evangelio por medio de la fuerza y de la espada. Porque no es ni con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Y por el Espíritu de Dios, nuestro Señor Jesucristo estaba yendo mansamente a la cruz del Calvario para redimir a su pueblo. Ahora las cosas eran distintas, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas, para que se cumpla lo anunciado. Como ya vimos, hermanos, pero no solamente estas cosas necesarias, sino también lo que está escrito de los discípulos. Porque eso es lo que se está cumpliendo también acá en este pasaje. Y es lo que tenemos que seguir viendo. Que se está cumpliendo también lo que Dios había dicho que iba a pasar con los discípulos. Cuando Jesús habló unas horas antes con ellos y les dijo lo que ellos harían, no lo dijo como como si fuera una posibilidad remota, como algo que tal vez podría pasar. No, él se lo dijo con la certeza de la Escritura. Mire el versículo 31, aquí mismo en Mateo 26, unas horas antes. Después que salieron de la cena, ¿verdad? Dice el 31, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está. Fíjense que él no le dice, mire, ustedes se van a escandalizar porque a mí me parece que ustedes no están de buen ánimo hoy, que va a ser muy difícil la lucha, como van a venir muchos se van a desanimar, porque me van a ver así. No hubo nada de eso. Ningún artilugio humano, ningún argumento, más que la Escritura. Él se los dijo con la certeza de la Escritura, no con un raciocinio propio, sino con la certeza de la Escritura. Así es como todos nosotros debemos hablar, hermano, con la Escritura. Tenemos que formar convicciones con la Escritura. Si queremos opinar, opinemos con la Escritura. Si queremos aconsejar, aconsejemos con la Escritura.
si queremos decir cómo son las cosas, digámoslo con la Escritura, a la ley y al testimonio, y al que no dijere conforme a esto es porque no le ha amanecido. Si alguien escribe sus razones y no puede hacerlo con la Escritura, es porque no le ha amanecido. Es con la Escritura. Así nos enseñó el Señor. Así lo vemos en la gracia de Dios manifestada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Las cosas deben ser hechas y dichas con la Escritura. Y así como se nos dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Así está escrito y así pasará. Esta es una profecía de Zacarías. Zacarías capítulo 13. Versículo 7. Y hermanos, este pasaje es precioso en su totalidad. Les animo a que lean y relean Zacarías para que se gocen de la obra de Cristo. El versículo 7 de Zacarías 13 dice así: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Miren, en el momento que Jesús les reveló que esta profecía se trataba de ellos, los discípulos no lo consideraron así. Otras versiones de este pasaje, por ejemplo, y con razón, uno ve levántate y piensa en alguien que está tal vez sentado. Pero varias veces se usa la palabra levántate, tiene que ver con alguien que está dormido, ¿verdad? Despiértate. Otras versiones traducen despiértate. Algo más preciso también cuando dice oh espada contra el pastor, otras versiones traducen, otras traducciones dicen contra mi pastor. Mi pastor. Y es más apropiado. Dice, y contra el hombre compañero mío, mi compañero, dice Jehová de los ejércitos. El Señor es el que está hablando, es el Señor el que está diciendo, despierta, oh espada, contra mi pastor y contra el hombre compañero mío. Es Dios hablando de nuestro Señor Jesucristo, hablando de su compañero, de su igual, de aquel que estaba siendo compañero en esta obra, de aquel con el que había hecho este trato. Ahora, en ese momento que Jesús les reveló que esta profecía tenía que ver con ellos, los discípulos, mis hermanos, con braveza respondieron, y pienso que hasta tal vez se ofendieron. Dice, bueno, hermanos, todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque escrito está, herirá al pastor y serán dispersadas las ovejas. Y uno ve la reacción de los discípulos, de los apóstoles. No, Señor, ¿cómo vamos a hacer eso? Nosotros no vamos a hacer eso. Con braveza respondieron, tal vez hasta se ofendieron, lo negaron. Dijeron, no, eso a mí no me va a pasar. No es lo que va a pasar conmigo. No, ¿seguro? Es Dios el que lo dijo. Les estoy diciendo qué es lo que Dios profetizó que va a pasar. No, pero no puede estar hablando de nosotros. ¿Seguro? ¿Por qué pensamos que siempre el texto es para otro? ¿Por qué pensamos que nosotros somos la excepción? ¿Por qué pensamos que a nosotros no nos va a pasar? Que nosotros estamos más firmes que los demás. Así que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué pensamos que nuestro pensamiento, nuestras ideas y nuestra forma de resolver las cosas es más segura que la palabra de Dios? ¿Por qué pensamos que las advertencias de Dios ante el peligro que nosotros corremos del pecado, de nuestro orgullo, de nuestra propia prudencia, son siempre para otro y no para nosotros? ¿Por qué nos pasa? No había nadie más en el aposento alto. No había nadie más, eran los 11, Judas ya se había ido. Y le dice, miren, ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque escrito está. O sea, Dios ya dijo que ustedes se van a escandalizar de mí. Está escrito, dice, irá el pastor y las ovejas serán dispersadas. Ellos se defendieron argumentando
Y su argumento era hasta loable, porque ellos dijeron, no Señor, yo estoy dispuesto, si es necesario, a morir por ti. ¡Wow! ¡Qué hermano!, ¿no? ¡Cuánto fuego por el Señor! Está dispuesto a dar su vida por el Señor. ¿De verdad? Todos conocemos el final de la historia, ¿no? Acá el único que dio su vida fue Cristo. Ninguno de ellos dio su vida. Salieron todos corriendo. Pero en ese momento, cuando eran confrontados con la palabra, y cuando se les estaba diciendo, miren, esto es lo que va a pasar esta noche, en lugar de tomar la advertencia, dijeron, no, eso no habla de mí. No, eso no es para mí. Eso seguramente es para otro. Se autojustificaron. Señor, yo daría mi vida por ti. Dispuesto estoy a dar mi vida por ti. Y todos los discípulos decían lo mismo. Nos dice el texto. Pero cuando escucharon la palabra, los discípulos, hermanos, no lloraron ni temblaron. No lloraron ante la palabra, no temblaron. Guardaron su temor para huir en el momento que nosotros estamos viendo ahora en Mateo. Ese temor lo guardaron para huir, para salir corriendo en el momento que la cosa se puso difícil. Y las lágrimas las guardaron para llorar arrepentido cuando la verdad de Dios prevaleció. Porque era cuestión de tiempo para que pase lo que el Señor había dicho. Porque todo lo que estaba pasando, como dice nuestro texto, todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Para que se cumplan las escrituras de los profetas. Como vimos recién en Zacarías, mis hermanos, la espada de la justicia de Dios, que estaba dormida desde la eternidad, cuando Padre, Hijo y Espíritu Santo pactaron por gracia y sellaron el pacto con la sangre de Cristo, no se levantó, no se despertó desde la transgresión de Adán, sino que esa espada se levantó en la hora determinada por Dios para atravesar a su compañero de pacto, a su igual, para dar fe del juicio de Dios por el pecado. Eso es lo que dio fe Cristo cuando resucitó, ¿verdad? De que hay un juicio por el pecado. Y era el pastor y serán dispersadas las ovejas. Y hermanos, es el momento que estamos viviendo. Miremos con temblor cómo puede ser zarandeada nuestra fe, hermanos. Porque nosotros tenemos la tendencia a ver lo que hicieron y decir, ¿cómo pudieron hacer esto los discípulos? ¿Cómo pudieron abandonar al Señor? Y a veces hasta de una forma jactanciosa nosotros decimos, si hubiéramos estado ahí, nosotros no hubiéramos hecho eso. ¿Se acuerdan lo que pasó cuando el Señor le hablaba a los fariseos? Dice, nosotros no hubiéramos matado a los profetas. Ustedes dicen no hubieran matado al profeta y dan testimonio que son hijos de los que lo matan. Son culpables de la misma sangre. Exactamente lo mismo. Porque no se trata de lo que nosotros podemos hacer, se trata de lo que somos. Y como somos lo que somos y estamos todos los días en la lucha con el pecado, la palabra de Dios pone las advertencias delante nuestro, porque Dios, como un Padre amante, nos cuida, nos guarda, nos ilumina el camino para que veamos los peligros, para que veamos las trampas del enemigo, para que nosotros podamos sortear los pozos con estacas que nos han preparado para que caigamos, porque Él está pronto a devorarnos, mis hermanos. Pero es por la palabra santa que nosotros tenemos la victoria sobre todas las cosas que pueden pasar. Es por la obra de Cristo, mis hermanos, que nosotros podemos salir adelante. Tenemos que mirar con temblor cómo puede ser zarandeada nuestra fe, cómo puede ser sacudida nuestra soberbia, cómo puede el horno ser calentado 7 veces más a nuestro alrededor. Y si confiamos en nosotros mismos, si confiamos en nuestra fuerza, si confiamos en nuestra prudencia, si confiamos en nuestros laureles, no, esto a mí no me va a pasar porque yo me acuerdo que en el año tanto yo fui el cristiano del mes. Entonces, esto a mí no me va a pasar. No, hermano. No. Es un engaño del pecado en nuestro corazón, tratando de hacer salir la justicia propia
tratando de que nos apoyemos en nosotros en lugar de apoyarnos en la obra de gracia de Jesucristo, entonces la caída y la vergüenza, mis hermanos, va a ser dolorosa. El golpe y la humillación serán grandes. La tristeza y la miseria serán abrumadoras y amargas en nuestra vida. Cuando nosotros veamos lo que hicimos y cuando veamos que el Señor tenía razón. Pero ¿saben qué? Cuando pasen estas cosas, hermanos, de algo tenemos que estar seguros. Si pasa, es porque son necesarias. Y eso es algo que vimos en el jueves pasado, ¿verdad? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Si pasa, es porque Dios lo consideró necesario. Cuando nosotros miramos para atrás y decimos, uy, cambiaría, no cambiaría nada. Porque el Dios perfecto lo trazó así, y aunque nosotros no lo podamos entender porque nuestra mente es muy corta, porque sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros y sus caminos son mucho más altos que los nuestros, y nosotros no llegamos a ver cómo encaja eso en todo este diseño eterno. Miramos para atrás y es perfecto. Y lo único que podemos decir es que si hoy llegamos acá y estamos en pie, es por la gracia de Dios. Es para la alabanza de la gloria de su gracia. No tiene que estar el deseo de nuestro corazón de cambiar nada. Ya nos arrepentimos de nuestros pecados y Cristo ya murió por esos pecados. No cambie nada. No reniegue el sacrificio de Cristo. No reniegue esa obra perfecta. Él pagó por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Ya está toda la deuda cancelada. No hay nada más que reclamar. No quiere cambiar nada. Si se equivocó, si pecó contra el Señor, si desobedeció la palabra, si hizo lo que quiso en lugar de hacer lo que era la voluntad de Dios, es tiempo de reconocerlo, de pedir perdón y saber que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Dijo también el Señor, Simón, Simón, y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Es necesario. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Cristo ya se lo había anunciado. Ya le había dicho lo que Él iba a hacer. Así cuida Dios a sus hijos. Y así es como Él determinó que sus flechas nos puedan alcanzar. Él determinó cuándo es el momento que esa flecha nos va a alcanzar. Porque es el momento de hacer salir ese pecado a la luz, es el momento de arrancarlo de nuestro corazón, es el momento de arrancarlo de nuestra vida, para que Cristo salga a la luz, para que Cristo sea formado en nosotros, para que crezcamos en santidad. Por eso Dios lo permitió, por eso Dios lo hizo así. Y aunque esas flechas duelan y parezcan mortales, son necesarias para hacernos partícipes de su santidad, para que su poder repose sobre nosotros. Y terminaba diciendo Zacarías, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y esa palabra contra también se puede traducir sobre. De hecho, la mayoría de las versiones traducen sobre. Haré volver mi mano, sobre los pequeñitos. Los pequeñitos. El Señor hablaba así de sus discípulos, de sus hijos, sus pequeñitos. Mi mano estará sobre ellos, serán dispersados, pero mi poder estará sobre ellos. La gracia y la misericordia los sostendrá, el amor y la benignidad los cuidará. El santo en el trono por ellos abogará. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mis hermanos, ¿por qué nosotros tenemos la costumbre cuando hablamos de Pedro, de lo primero que pensamos de Pedro, que era un cabeza dura que negó 3 veces al Señor? En lugar de ver la gracia y la misericordia de Dios, que lo levantó y lo utilizó para establecer a sus hermanos, para pastorear a sus ovejas y para escribir su palabra. Esa es la obra de gracia. Lo demás es más de lo mismo que hay en nosotros, mis hermanos. Es más de lo mismo que muestra la profunda necesidad que nosotros tenemos de Cristo. Por eso dice Juan, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Miren, yo se las escribo para que no pequen. Es como Dios hablándonos a nosotros, hijos, les escribo estas cosas, mis hijitos, hijitos míos, con amor, hijitos amados, escribo estas cosas para que no pequen. Pero quiero también escribírselas para que sepan que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Quiero que lo sepan.
Quiero que lo recuerden siempre, porque vamos a tropezar, porque nos vamos a equivocar, porque vamos a tomar malas decisiones. Y dice el final de nuestro versículo en Mateo 26:56, entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pasó lo que el Señor dijo que iba a pasar. Pasó lo que el Señor anunció que iba a pasar. Por eso, hermano, si estas cosas fueron escritas para nosotros que alcanzamos el fin de los siglos, es para que nosotros consideremos y veamos a nuestros hermanos. No condenemos a nuestros hermanos, sino examinémonos cuántas veces nosotros nos apresuramos con nuestra boca a decir, a mí no me va a pasar. Una vez, bueno, varias veces en realidad, pero hay uno en particular que me acuerdo. Vino un hombre y me dijo, de la nada, me dijo, pastor, usted quédese tranquilo, que yo nunca me voy a ir de la iglesia ni voy a dejar a Cristo. Nunca. Ese fue el primer día que empecé a preocuparme por ese hombre. Fue el primer día que empecé a preocuparme. Fue el primer día que empecé a hablar con él más seguido y a decirle, ¿cómo está, hermano? Y la respuesta era siempre la misma. Bien, agradecido al Señor, bien. Y un día, de la nada, porque estaba todo bien, vino a hablar conmigo y me dijo, quiero decirle que no voy a venir más a la iglesia. Y no solamente no voy a venir a la iglesia, sino que no voy a ir a ninguna otra iglesia. No quiero saber nada con nada. Y yo le dije, ¿por qué? Porque no quiero saber nada. ¿No se acuerda que usted dijo? Sí, me acuerdo de lo que dijo. Pero igual no. Un tiempo después vino a hablar con Cristian y con Javi. Los tres hablamos con él. Y reafirmó sus mismas palabras. No fue nunca a otra iglesia, ni nada por el estilo. Directamente abandonó al Señor. A veces esas cosas revelan lo que hay en nuestro corazón. ¿Cuáles son nuestros temores? Antes de la caída viene la altivez. Yo nunca, ¿cuántas veces nos apresuramos con nuestras bocas a decir, a mí no me va a pasar, yo no voy a hacer eso, yo no voy a fallar, yo no voy a traicionar a mi Señor? Y en la primera oportunidad de dar testimonio, entonces nosotros preferimos callar, preferimos irnos, preferimos no opinar, preferimos no decir nada. Y negamos al Señor. Nos escandalizamos de Él, nos da vergüenza ser sus hijos, nos da vergüenza ser cristianos. Dijimos que no iba a pasar, pero nos encontramos negando al que nos rescató. Cuando vino la tentación, cedimos en lugar de comprobar lo que era agradable al Señor. E hicimos lo que no agradaba al Señor, hicimos lo que ofendía a su nombre. Después de haber dicho tanto, oh Señor, estoy tan agradecido porque me salvaste, yo te voy a servir, dime qué es lo que quieres que haga. Y en la primera cosita que nos pasa, abandonamos lo que no nos gusta, abandonamos lo que no nos conviene, dejamos el sacrificio de lado, dejamos todo de lado. ¿Por qué? Porque yo no quiero esto, yo quiero otra cosa. Nuestra fidelidad debe ser por fe al Señor, mis hermanos. Lo mismo que pasaron los discípulos, lo pasamos nosotros cada día. Cuando nos zarandearon como a trigo, en lugar de caer granos de frutos. Cuando vino el momento difícil, cuando vino el momento de probar si había fruto en esa espiga, cuando fuimos zarandeados como a trigo, en lugar de caer granos se soltó la ira, el enojo, la gritería, la maledicencia, el rencor, etcétera. ¿Cuántas otras formas han pasado por nosotros, hermanos, en lugar de levantar la bandera de nuestro Señor Jesucristo? Decir, Jehová Nisi, Él es mi estandarte, Él es mi Señor. Levantamos nuestra bandera, la nuestra, y nuestros tesoros. Nos abrazamos a ellos. Y por nuestros temores somos enlazados para huir y no para recibir.
artífices en la fe. No era una noche cualquiera, mis hermanos. Era una noche en la que estaba pasando exactamente lo que Dios dijo que iba a pasar. Era una noche como esta, donde va a pasar lo que Dios dijo exactamente lo que iba a pasar, aunque nosotros no conozcamos todos los detalles. Era una noche como esta en la que Él trató con sus discípulos, trató con su orgullo, trató con todas aquellas cosas en las que tenían que ser limpiados para cumplir la tarea a la que Él los iba a mandar. Esos 11 hombres son los que Dios usó para traer el Evangelio hasta acá, mis hermanos. No por lo que ellos eran, sino por la obra de Cristo, por su gracia. Y de la misma forma, Él puede limpiarnos a nosotros cuando somos zarandeados. Él puede restaurarnos y puede usarnos para su gloria hasta que Él venga. Llegado el momento, mis hermanos, no confiemos en nosotros, en nuestra inteligencia, en nuestras capacidades, en nuestra capacidad de análisis. No. Confiemos solamente en su palabra, en lo que Él dice. Descansemos en su palabra, porque no hay nada más seguro, mis hermanos. Por eso, cuando vemos la palabra de Cristo, vemos su belleza. Porque son palabras fieles, son palabras dulces, son palabras sabias y son palabras seguras. Seguras. No hay nada más seguro que lo que encontramos en la Escritura, mis hermanos. Lo que el Señor dijo es lo que el Señor va a pasar. Descansemos solamente en Él. Y si hemos pecado, hermano, abogados tenemos para con el Padre, a Jesús. Vayamos a Él. Y si estás aquí sin Cristo, Él murió en esa cruz para pagar por todos los pecados de su pueblo. Y si vienes hoy a Él, Él te puede salvar perpetuamente por medio de su gracia. No por lo que tú seas, no por lo que hayas hecho o por lo que vayas a hacer. Tan solo por gracia, Él te salvará. Ven a Cristo y confía para siempre en su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Padre, porque podemos descansar completamente en ti. Porque en Cristo hemos entrado a nuestro reposo. El reposo de todas nuestras obras, Señor. Para dejar de intentar alcanzarte por nuestros méritos y disfrutar, Señor, de esa gracia que nos ha mostrado en Cristo y con la que nos ha traído hasta aquí. Padre, ayúdanos a abrazarnos a esa gracia de tal forma que no neguemos a nuestro Señor. Que podamos, Señor, en cada momento confesarte, serte fiel, darte la gloria. Oh Padre, perdona nuestro pecado, límpianos de todo mal. Sigue siendo nuestro Padre, disciplínanos conforme a tu gracia y misericordia. Haznos partícipes de tu santidad, Señor, para que podamos darte la gloria. Señor, salva a los que no te conocen. Te ruego esto y te agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén.